Hola, buenos días, estudiantes, ¿cómo les va? Bueno, hoy es el último día de práctico de esta primer cohorte de salud mental del 2020, el año de la pandemia, como decimos. Bueno, así que el próximo lunes se cierra las actividades de la cátedra, como es habitual en la mayoría de las cátedras, con un teórico. Vamos a dar un cierre, digamos, hoy en realidad terminan los prácticos y el lunes le damos un cierre a la materia. Así que lo que les quería decir es que si en el transcurso de hoy, en el práctico, quisieran ir poniendo algún tema que les gustaría que el lunes de alguna manera retomáramos, comentáramos con respecto a los temas que les parecieron o más importantes, si les quedó alguna duda, les pido por favor que lo hagan en el transcurso del práctico, y que también quedamos pendientes de lo que puedan y quieran comentar en el, en el chat que está manejando, en el foro que está manejando León, para hacer el cierre el lunes de la semana que viene. Hoy termina formalmente el práctico, pero el lunes termina la materia en un cierre. Hoy es el último práctico, ¿sí? Termina el lunes, se le da cierre a la materia, y si alguna persona tiene alguna pregunta o alguna duda o quiere plantear algo que haya quedado como para trabajar ese lunes con todos los integrantes de la cátedra, bueno, ese día se hace, ese lunes, en los lugares de los teóricos, se va a hacer ese trabajo final de cierre de la cursada. Bueno, no sé si ya está León, no lo veo, que va a conducir el práctico del día de la fecha. Bueno. Por ahí, León. Yo recién estuve hablando con él en relación, bueno, hola, buenos días a todos. Antes que nada, espero que estén muy bien. Con Adri, bueno, por ahí es un poco la despedida de los prácticos de las 10 de la mañana. Espero que lo hayan disfrutado. Quería compartir, si es posible, en 15 minutos, para no sacarle espacio a la presentación de León, un caso clínico y mínimas apreciaciones que hacemos en el aspecto infanto-juvenil. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te Sí, va? ¿Cómo sí. andás? Buenos días. Entonces, ¿vos vas a empezar el práctico? ¿Sos vos la que Si vas te a...? parece, María Clara. Sí, no me lo estás comunicando ahora, sí, pero con todo gusto. ¿Ya lo arreglaste con León esto? Sí. Perfecto. Entonces, espera un segundito porque así empezamos a retomar. Bueno, ya está grabando. Entonces vamos a decir así: hoy es el práctico, el último práctico de la materia, lo va a comenzar la doctora Darling y va a seguir coordinándolo el doctor León Torres. Bueno, entonces ahora escuchamos a la doctora Darling, que va a dar cabida va a tomar la primera parte del práctico del día de la fecha. Escuchamos. Bueno, Maxi, ¿habría posibilidad de compartir pantalla? Bueno, quería compartir algunas cosas, algunos detalles en relación a lo que tiene que ver con los niños. ¿Ahí están pudiendo ver los alumnos algo de esto? ¿Sí? Bueno, para entender un poco, ahí va. Dice uso racional de psicofármacos, cómo lo vemos en los niños, ¿sí? Entender, bueno, de que tienen una indicación específica y que suelen utilizarse en casos donde hay un factor biológico o etiológico o hay un tratamiento sintomático que lo amerite, ¿sí? Que es importante cuidar la integridad física y psíquica, aliviar el sufrimiento, cuestiones de mejorar el sistema inmunológico, la integración social y familiar, y todo esto que tiene que ver con las habilidades académicas, que los chicos siempre están en un proceso de aprendizaje. Y obviamente en situaciones graves como prevención para el suicidio. Se suele dosificar kilo peso día, a diferencia por ahí en adultos, aunque en la práctica cotidiana son más dosis estables, ¿sí? Y en realidad también hay cierto desconocimiento en cuanto a la psicofarmacología, y hay que entender de que muchas veces los casos que vemos en niños son sumamente graves, se exponen a un riesgo grande para ellos, para los demás, y a veces es importante dar dentro de lo que es
el tratamiento una pata a lo psicofarmacológico. Obviamente son casos cuidados, pensados, ¿sí? Y se observa todo de una manera holística. La historia clínica psicofarmacológica para nosotros es fundamental, ¿sí? A veces nos cuesta entender junto con la familia la historia psicofarmacológica de cada uno de nuestros pacientes porque son nombres difíciles y nos olvidamos, ¿eh? Pero entender que siempre hay un motivo de consulta, prestarle mucha atención a los antecedentes de la enfermedad actual, ¿sí? Si algo pudieron leer de la bibliografía, entiendan que hay que tener cierta precaución cuando hay trastornos o cardiológicos o neurológicos o convulsivos, ¿sí? El consumo de drogas o internaciones psiquiátricas, medicaciones anteriores, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los antecedentes personales de la persona, se tienen que saber al momento de intervenir con una medicación. Entonces, hacer un avistaje muy claro del terreno antes de intervenir con algo. Esto de los sueños o lo que decimos los ritmos biológicos, la frecuencia cardíaca y la presión arterial, ¿sí? Y estudios complementarios que van a depender de cada uno de los fármacos, ¿sí? Esto de saber un hemograma o un hepatograma, porque hay ciertos medicamentos que lo pueden alterar, esto de la TSH, porque puede estar alterada y es muy común. Perdón, Bárbara. Sí. Discúlpame, viste que ahora te tuve que hacer hospedadora a vos. Hay Sí. gente queriendo entrar, fíjate. Ah, gracias. No. Bueno, entonces, ahí puse dos. Gracias. Bueno, bienvenidos a los que se incorporan. Hago un pequeño detalle en relación a lo que es la psicofarmacología y la cuestión infanto-juvenil. Está hablando de lo que es la importancia de la historia clínica psicofarmacológica para entender bien el terreno antes de intervenir con una medicación. Como cada una de las medicaciones va a tener algún efecto sobre de lo que tiene que ver con nuestros transmisores, y nuestros transmisores tienen funciones en todo lo que tiene que ver con nuestro organismo, es importante a veces tener un despistaje, por ejemplo, tener un hemograma previo o un hepatograma, depende cada uno de los psicofármacos. ¿Sí? Los psicofármacos ya saben cuál se utiliza, los antipsicóticos, antidepresivos, ansiolíticos, estimulantes y estabilizadores del ánimo. Esto nada más a título para que lo puedan aprender. Y ahora voy a saltear una parte que les pido disculpas, que esto lo traje medio preparado porque se hacían alguna pregunta para entender algo en relación al caso clínico. Los chistes están buenos, después se los paso. Matías, ¿sí? Y ahí paso el caso clínico. En Matías concurre un servicio que es de salud mental de un hospital de La Plata, ¿sí? El motivo de la consulta son problemas de conducta. Es un varón de 11 años de edad que concurre a la Escuela de Educación Especial desde los 6 años, presenta episodios de impulsividad y agresividad, arroja objetos pequeños y grandes, patea puertas y paredes, pelea con sus compañeros, con sus hermanos, hace transgresiones frecuentes, ¿sí? No respeta las normas y hace constantes desbordes emocionales. ¿Sí? De la enfermedad actual, presenta desde pequeño en episodios de impulsividad y violencia verbal y física. ¿Sí? Refiere la madre que a los 4 años, ya como desde muy pequeño, tomó al abuelo del cuello con la intención de ahorcarlo, como ciertas cuestiones con un tono de agresividad que pone a mucho riesgo a los demás y a él mismo. ¿Sí? Bueno, fue a psicología, no logró sostener. En la escuela su comportamiento justificó esto en la reducción horaria, justificó medio entre comillas, porque no es que se justifica, intentamos que no haya reducción horaria, y de los antecedentes personales, es un niño de un embarazo, bueno, no controlado, el parto fue normal y sin complicaciones, y las pautas madurativas acordes. Sonrisa social, sedestación, la marcha independiente, el control de esfínteres a edades esperadas. Matías nace en una familia de bajo nivel socioeconómico y de alto riesgo social con reiterados tratos violentos entre sus miembros y fallas en los lazos afectivos. Su papá era alcohólico, ¿sí? Su papá era alcohólico, había problemas en la pareja. Su mamá refiere que Matías, desde corta edad, era dejado de lado por su padre. Durante los primeros años mantenía juegos y lenguaje adecuados, aunque era inquieto, rompía objetos y presentaba escasa tolerancia a la frustración.
Inicia el jardín de infantes y hay frecuentes berrinches, le cuesta participar en actividades sociales, ¿sí? Un comportamiento como sumamente disruptivo y falta de aceptación de los límites. Y ahí lo derivan a escuela especial. En la escuela presenta un aceptable rendimiento, trabaja bien en las tareas sencillas y mecánicas y es susceptible a refuerzos por parte de las maestras. Las interacciones con sus compañeros en general son adecuadas, aunque tiene preferencia por los niños que son más grandes que él, ¿sí? Se lo describe como sociable, inquieto, con problemas para mantener. Ahí pasé de bueno, no importa, con problemas para mantener el orden. De la evaluación psiquiátrica, ¿sí? Está en buen estado general, concurre con vestimenta adecuada, se acuerda esto de la observación, un cuerpo que tiene cicatrices, pero muchas cicatrices y hematomas, ¿sí? Pero no daba para pensar en un maltrato, pues son los típicos raspones por las ramas, las rodillas así llenas de escoriaciones típicas de los niños que andan ahí trepando, nada discordante al relato, ¿sí? Presenta en su cuerpo esto de las cicatrices, tiene conciencia de sí mismo y de su mundo circundante, se orienta en tiempo y espacio, y a veces se confunde con el cálculo del tiempo, ¿sí? Que eso a veces es común cuando hay cierta discapacidad intelectual. Lenguaje pobre para su edad, ¿sí? Con dislalias y errores gramaticales. La memoria era la adecuada y en ningún momento se objetivaron ideas delirantes ni alteraciones sensoperceptivas. Sabe distinguir lo que es lo correcto del incorrecto, ¿sí? Y en el consultorio logra concentrarse en los juegos, finaliza las tareas y ahí no planteó conductas agresivas. Durante la entrevista no fue posible realizar de manera objetiva su coeficiente, pero bueno, ya por las cuestiones de la lectoescritura se lo pudo categorizar en una discapacidad intelectual no especificada. En las primeras entrevistas se mostraba desconfiado, calmo, callado y con cierta labilidad emocional. Actualmente llega a la consulta de buen ánimo y con ganas de jugar y se lo ve más alegre y cariñoso. De la intervención familiar, el plan terapéutico, intentamos siempre pensar desde varias esferas, desde la cuestión social, familiar, escolar, individual y después como la pata psiquiátrica en los casos que sea necesario. Tuvo una intervención familiar, que en realidad la intervención familiar, por las cuestiones de lo que surge en el ámbito público, lo hacía la misma psicóloga, no era que la familia iba a una terapia familiar, hubiera estado buenísimo, pero no se pudo lograr. La intervención individual estaba con la psicóloga, ¿sí? Además se puso el acento en el apoyo escolar, en la psicoeducación, potenciar todas las cuestiones de las habilidades sociales y bueno, ayudarlo a establecer como relaciones más positivas entre su familia y que participe en actividades de ocio adecuadas a su edad, ¿sí? Las intervenciones en la escuela también, que participen en actividades, en comunicar a escuela la importancia de que se lo incluya en la jornada escolar correcta, esto del uso de los reforzadores, porque es un chico que siempre estaba retado, ¿sí? Los chicos que siempre los retan, que siempre los marcan, que siempre los dejan afuera, son después los chicos que caratulan de problemáticos y se estigmatizan, y es lo que también refuerza todo esto de los síntomas. Las conductas disruptivas de Matías eran graves, ¿sí? Los exponían a un riesgo muchas veces hasta de vida, porque por ahí yo no lo describí, pero tenía en juegos, nosotros le decimos conductas temerarias, se subía a los techos, tenía juegos con cuchillos, situaciones muy complejas, ¿sí? Entonces, se decidió la intervención farmacológica. ¿Para qué? ¿Sí? Para disminuir las conductas disruptivas, aumentar la capacidad de atención y memoria, favorecer en sí las habilidades académicas, disminuir la impulsividad, que era por ahí lo que más nos preocupaba, para la protección integral del niño y su entorno. De la conducta pretratamiento, acá está bastante detallado, ¿sí? Pero es siempre importante la historia clínica completa, los antecedentes familiares y personales, ¿sí? Ver lo cardiovascular, si estaba todo en orden, si había tenido convulsiones o no, consumo en este caso era pequeño, pero igual no está mal preguntar, y antecedentes familiares. Del examen físico, peso, talla, el índice de masa corporal es sumamente importante. Como vieron, muchas de las medicaciones
hacen aumentar el peso y alteran los niveles de colesterol y triglicéridos y a veces la glucemia, ¿sí? Y también esto de la TA. Recordemos que muchas de las medicaciones que son psicofármacos pueden afectarla. Se pidió un laboratorio, también se le pidió hormonas tiroides y una evaluación por cardiología. Ustedes preguntarán por qué, pero muchas medicaciones tienen el riesgo de prolongar el QT, entonces se les pide una tira de electro para evaluar que todo esté bien. Entonces, los estudios de laboratorio fueron todo normal, la evaluación cardiológica también normal y lo neurológico también, ¿sí? El tratamiento, él empezó con medicación, se empezó con risperidona, que algo ustedes ya pudieron ver con respecto a los antipsicóticos, ya pudieron entender un poco los antipsicóticos, los típicos y los atípicos. Los típicos por ahí tenían más marcada la relación del bloqueo dopaminérgico, ¿se acuerdan? De los típicos del bloqueo dopaminérgico, y los atípicos, que ahí entra la risperidona, el bloqueo es más modulando lo dopaminérgico con lo serotoninérgico y por lo tanto no produce tantos efectos adversos extrapiramidales como vemos en los típicos y ayuda a mejorar cuestiones de irritabilidad, conductuales e impulsivas. También se le sumó valproato, que es el estabilizador, también porque había una franca irritabilidad que había que mejorar. Las primeras semanas con el tratamiento presentó una somnolencia leve, que es un efecto adverso que con la risperidona suele encontrarse, pero permitió a él estar con sus actividades, ¿sí? Ambos fármacos obviamente se iniciaron con bajas dosis, se aumentaron lentamente. ¿Para qué? Para evitar efectos adversos. La mayoría de los psicofármacos, para que sepan, tienen una vida de eliminación larga. ¿Sí? Se suelen dar una vez al día, como mucho dos. En los niños a veces los partimos para evitar picos plasmáticos, ¿sí? Y evitar efectos adversos. Entonces, si ven un chico con varias medicaciones en el día, no es que nosotros les queremos complicar la vida, sino que en los primeros meses queremos evitar efectos adversos. Entonces, en la evolución, Matías presentó una respuesta favorable en el corto y mediano plazo, que fue cuando lo observamos nosotros, ¿sí? Y en la escuela, en los últimos meses, no volvió a repetir crisis disruptivas graves, aunque continuaron berrinches y violencia verbal cuando se le marcaban los límites, algo que es, nada, dentro de lo esperable, no nos marca a nosotros ningún tipo de connotación. Continuó con la reducción horaria, lamentablemente, pero la escuela se comprometió a aceptarlo en los talleres y a permanecer en jornada completa para el ciclo siguiente. Esto es muy frecuente que nos pase, que la escuela por ahí suele prometer que para la próxima va a estar todo, para la próxima lo vamos a hacer de esta manera, pero en el medio a veces no se cumplen los derechos de los niños, ¿sí? Bueno, en el hogar también mejoró significativamente la relación con la mamá, que lo describe más sereno, cariñoso y colaborador, y las salidas sin permiso continuaron, pero de una manera menos tiempo, como todo se ordenó en el corto plazo, ¿sí? Bueno, esto es un poquito lo que yo quería compartir con ustedes. Por ahí dejamos que León haga la presentación de los casos. Yo acá dejo de compartir pantalla y si quieren a lo último, si me quieren hacer preguntas. Bueno, muchas gracias, Bárbara. Vamos a ver si en el desarrollo de la última parte del práctico aparecen algunas consultas en relación a esto a este caso que estabas mostrando. Si querés, Bárbara, perdón, ponelo como hospedador a León o a mí nuevamente por las dudas. Bien, respondo a las preguntas que están haciendo un poco por chat que tienen que ver con el tema de los prácticos del día de hoy. Van a ser 2 prácticos a las 10 y a las 18 horas, que en realidad no es que vamos a tomar un fármaco en particular. En este caso, en este relato que hizo la doctora, el caso que mostró, hizo un acabado, digamos, un caso con inicio, con terapéutica y con la conclusión, digamos, que ella le da. Lo que nosotros vamos a presentar a posterior tiene que ver con situaciones clínicas a las que se le puede dar múltiples abordajes farmacológicos.
justamente la idea es que se produzca un ida y vuelta. En este momento ustedes ya tienen subido en el campus el Word, el archivo con las 4 viñetas clínicas que hay disponibles. No hay obligación de ver el práctico de las 10 y las 18. Seguramente no sean distintas, va a depender un poco del tiempo que dispongamos. No creo que vayamos a leer los 4 casos clínicos en este horario, porque además sumamos el de la doctora Berling, y si lo hiciéramos seguramente el desarrollo del práctico sería distinto, porque es un poco lo que se plantea con el práctico, que haya más un ida y vuelta, y eso entonces en ese ida y vuelta interviene la singularidad del grupo que está en el momento. Así que no hay obligación, van a quedar los videos disponibles, los casos clínicos o las viñetas clínicas para pensar están disponibles. También se puede hacer extratemporio, es decir, la actividad del práctico está planteada. Yo voy a leer la viñeta clínica y a partir de eso ustedes van a tener que hacer una pequeña aproximación diagnóstica, es decir, más o menos referir qué síntomas les llaman la atención o para qué lado rumbearía una aproximación diagnóstica. Y en cuanto a lo que hemos trabajado el lunes en la generalidad de psicofármacos, pensar si se animan a hipotetizar algún abordaje psicofarmacológico. ¿Bien? Bien, entonces, no hay obligación de ver los 2 prácticos, hay uno a las 10, hay uno a las 18, no van a ser enteramente iguales, pero es muy probable que algún caso lo podamos volver a leer o no, dependiendo del tiempo. ¿Bien? Bien, entonces, la dinámica va a ser la misma que tenemos siempre que hacemos lectura de casos. Ustedes pueden tomar nota, pero para aquellos que lo necesitan, ya tienen subidos al campus los casos, las viñetas clínicas en el texto. En el mismo apartado donde está la bibliografía de psicofarmacología de Suárez Richard y donde va a ir el video del teórico de la semana pasada. Bien, la idea en parte es presentar algunas cuestiones, algunas situaciones clínicas que ustedes muy probablemente puedan recibir en una consulta general, siendo médicos generalistas, que es el perfil que se pretende desde la Escuela Superior de Medicina. De todas maneras, la presentación de algunas de las viñetas tiene que ver con gente que ha enfocado su consulta puntualmente en alguna temática, en un dispositivo de salud mental, pero es perfectamente probable que estos casos ustedes los puedan escuchar o los puedan tomar en una consulta como médico generalista o en una consulta de control o de chequeo de salud general, ¿no? Es decir, también incluso después le vamos a preguntar a la doctora dónde considera ella que se puede llegar a ver o escuchar una situación como la que planteó con el caso del niño con problemas de conductas disruptivas, sin llegar por ahí a que sea necesariamente una consulta en el materno. Recuerden que mucho de la salud y de la salud mental tiene que ver con prevenir más que generar una cuestión terapéutica. Bien, bueno, vamos a esperar que se me salga acá está. El video que es una propaganda, y les voy a leer la primera viñeta clínica. Bueno, si alguno tiene alguna duda con respecto a esto que dije de la organización de los prácticos, bueno, Belén, bien, me entendió Belén, ahí que estaba preguntando. Bien, vamos a empezar por la viñeta que ustedes tienen numerada como número 2. Son viñetas extremadamente cortas, que apelamos en este sentido de esta viñeta a algo que hayan transitado por desgaste y envejecimiento. Y aquí también vamos a ver justamente lo que preguntaba Belén, era si vamos a trabajar casos clínicos apuntando a los fármacos o no. No, en realidad, este caso que yo les voy a leer, a ustedes les puede parecer una cosa y depende de los conocimientos previos que tengan, y depende de la presentación o cuánto uno escuche el caso y en qué piense, puede salir para un lado a medicar o para otro, ¿sí? Así que leemos el caso y ustedes me dicen qué les parece, qué les llama la atención, y en todo caso el que se anima, hipotetiza, acá es donde pueden
si quieren decir que van a medicar con té de tilo, me parece perfecto porque es donde pueden ustedes explorar todas las posibilidades sin miedo a decir barrabasadas, porque para eso están estos prácticos. Viñeta número 2, entonces, figurada como número 2. Vamos a leer la viñeta y vamos a hacer el corte porque me parece que quedan 10 minutos y vamos a seguir con el mismo link. Varón de 76 años, propietario de una pyme, de más de 25 empleados, la pyme. De origen de clase media, dice este hombre: los tiempos han sido generosos conmigo. Se muestra prolijo y combinadamente vestido, zapatos de cuero, anillo, pulsera y cadena de oro. Tono de piel bronceado. Antecedentes de tabaquismo de 5 a 10 cigarrillos por día. Hipertensión controlada, con textura delgada. Solicita atención en consultorio porque se siente depresivo. No entiende, depresivo lo pongo entre comillas porque es lo que él dice. Refiere, no entiendo, yo aprendí a manejar un grupo grande de personas. Nunca me faltó carácter, dice este hombre. Refiere haber sentido un cambio de carácter en los últimos 3 meses. Se siente, entre comillas, ablandado. Dice este hombre, ahora veo un comercial de gaseosas y me emociono terriblemente. El otro día lloré con los 12 del patíbulo. Acá me deschavé, porque en realidad Los 12 del patíbulo es una película con un par de años, que no creo que ustedes las conozcan, pero es una película de guerra, cruenta, dura, de todos machotes, hombres malos y rudos, que entre 12 destruyen todo un regimiento alemán, pero bueno, no da mucho para llorar, es una película vieja. Bueno, este hombre, viendo esa película, se puso a llorar. Esta situación, el cambio de carácter, esta sensibilidad que muestra, verse así, a él le provoca vergüenza y angustia. Por lo tanto, se torna rumiativo, esto de pensar una y otra vez que le estará payasando, y justamente esto le provoca a su vez insomnio a la noche. Bien, esta es la consulta que el hombre hace. Él prefiere sentirse depresivo, pero en realidad lo que muestra es un cambio de carácter, y el síntoma más descollante que podríamos, digamos, referir como objetivable es el de insomnio. Vamos a hacer el corte ahora y volvemos con lo que ustedes piensen o les haya llamado la atención o que quieran preguntar respecto a esta viñeta, ¿sí? Max, ¿te parece bien? Bueno, no sé si alguno tiene alguna reflexión, pero bueno, continuamos con el práctico. ¿Alguno tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que haya llamado la atención? Profe, yo creo que hay que tener en cuenta la hipertensión controlada, ¿no? Para medicar algo, y por ahí si le das un antipsicótico que es sedativo para el insomnio. Bien, es una muy buena opción, sí. Las cuestiones que está marcando Belén con respecto a tener en cuenta la hipertensión es fundamental, ¿no? Uno siempre tiene que estar atento a esas cuestiones. A veces incluso, digamos, pensando sobre todo en el momento de que ustedes se gradúen, cuando empiecen como un médico generalista, como un médico clínico en alguna guardia, en alguna clínica, en alguna ambulancia, son hechos que ustedes van a tener que tener, digamos, presentes desde la perspectiva de salud mental, porque la hipertensión, si no te la estás cuidando, por algo será. Y eso seguramente, de una u otra manera, o sea manifestación de tu salud mental, o tenga efecto en tu salud mental. Así que ese hecho de la hipertensión lo puse enfocado en otra cuestión, pero es muy válido lo que plantea Belén. Esta consulta que él hace, ¿alguien más? Bueno, de paso aprovecho y le agradezco a Belén, que siempre se ha mostrado muy participativa y con muchas ganas de colaborar, que es eso lo que hace con los prácticos y con los teóricos, nos ayuda a nosotros a aprender a ser docentes.
colabora con sus compañeros estudiantes, a veces pudiendo poner dudas que por ahí el resto o alguno no se anima, le da un poco de vergüenza o no termina de conformar la pregunta. Así que Belén, aprovecho en este último día de prácticos a agradecerte. Profesor, Marina habla. Sí, Marina. No, lo que vi en el caso es que con la sintomatología que presenta el paciente, lo mejor sería un abordaje con psicología, digamos. Y podría ayudarlo algún fármaco para conciliar el sueño, como usted dijo en la anterior clase, algún ansiolítico que durante el día le permite después descansar mejor durante la noche. Bueno, bien. Muy bien, Marina. Es una posibilidad. Es una posibilidad. Muy bien. Marina, ¿hay algo en particular que te haya hecho pensar, digamos, orientada para ese tipo de respuesta? No, lo que evalué es que cómo se presenta el paciente, cómo usted lo describe físicamente, no lo veo como un cuadro de depresión severa, digamos, sino perfecto, como muy bien. Más... Muy bien, bien. Bueno, esto que yo les... Sí. Hola, León. María Clara, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Sabes qué? Yo quería, por ahí es vicio de psicoanalista, ¿no? Pero miren los detalles. Cuando él dice los 12 del patíbulo, que acá me fijé en Google porque yo no me acordaba cuando eres una película, voy a decir solamente lo que dice Google, dice, es una película de 1967 de Estados Unidos, y es un alto mando del ejército estadounidense selecciona y entrena a 12 criminales peligrosos para hacer una incursión en una fortaleza nazi. Eso es los 12 del patíbulo, lo que él lo hizo llorar. Me parece que teniendo en cuenta lo que dijo Belén y lo que dijo Marina recién, y lo que vos estás trayendo, también es como que a esa edad, cadenita de oro, anillo, tostado, bien vestido y todo lo demás, hay algo del duelo por la masculinidad joven que se está jugando, ¿verdad? Y me parece que la puesta en juego de ser 13, ¿por qué no ser 13 en el patíbulo? Quiero decir que él también quiere seguir dando guerra. Estaba pensando en algo por lo cual él lloró. Llora porque, bueno, por ahí está en juego algo de la masculinidad, digamos, la masculinidad no tan eréctil como la tenía antes. Eso estaba pensando que se podría también decir los duelos que uno atraviesa o que no atraviesa según las diferentes circunstancias de la vida. Eso estaba bien. Como un aporte. Cecilia dice, quizá esa manifestación de que se siente que no tiene carácter tenga que ver con el que está un poco débil. Pensé lo mismo que Marina, un ansiolítico hasta que resuelva aquello que lo tiene mal. Bueno, en definitiva, digamos, las respuestas que han dado me tranquilizan justamente por eso, porque son respuestas tranquilas, digamos, ninguna cuestión terapéutica súper invasiva o determinista. Pero esta venía con un poquito de trampa, sí, mía. La verdad que justamente uno tiene que tener por ahí más datos, no solamente de la familia o de la estructura, sino probablemente de la historia del sujeto y seguramente a medida que uno vaya adquiriendo pericia se tome más tiempo. Perfecto, muy bien, Mía, porque a esa edad tiene cierta importancia, ¿no? Bueno, a esa edad no, a cualquier edad, pero justamente por la causa de consulta, por el motivo de consulta, está bien pensar en esas cuestiones. Decía que hasta que uno desarrolla cierta pericia, se tiene que tomar las cosas con calma y tiene que poder hacer evaluaciones que a veces no se hacen en una sola consulta ni en dos, y necesita más tiempo y tiene que poder explicárselo a la persona. Eso ya desde el enfoque de salud mental. Ahora, este cuadro ustedes lo pueden llegar a presenciar en una práctica de médico generalista, en un chequeo, en un control, trabajando en una clínica,
médico clínico, para alguien que consulta por un chequeo general, o trabajando para, como se hace ahora, para una clínica, para un servicio que trabaje con PAMI, algún dispositivo de PAMI, que trabaja con grupos de tercera edad. Ustedes saben que hay cuadros que son demencias, y luego hay deterioros que son, que siguen, digamos, el espectro de la demencia. La demencia es una enfermedad determinada que se diagnostica digamos, en determinado rango y que produce cierta sintomatología, y luego está el envejecimiento común y típico, al que todos nos vamos a ver sometidos, si llegamos a esa edad. Y esos envejecimientos, esa atrofia del cerebro se puede dar por partes, no se da uniforme y homogéneamente. A la vez, ese deterioro y esa atrofia del cerebro va a generar determinada sintomatología. Depende de dónde el cerebro muestre atrofia principalmente, será la manifestación sintomática, que puede ser más parecida a una enfermedad de Parkinson. Entonces ustedes van a tener al hombre de la tercera edad que más que nada tiene movimientos raros en el cuerpo y camina despacito y habla así porque tiene afectada la motricidad general de su cuerpo, porque justamente en el sistema nervioso central hay una afectación símil parkinsoniana, ¿sí? Hay un deterioro símil parkinsoniana, o pueden tener otras personas que su deterioro pase, su atrofia cerebral, su envejecimiento pase por las cuestiones más de la memoria, entonces van a tener gente que se olvida dónde está, a dónde tenía que ir, qué tenía que hacer, ciertos procedimientos, entonces eso va a parecer mucho más una enfermedad de Alzheimer, sin ser una demencia de Alzheimer, será un deterioro parecido. Y hay otro deterioro que se corresponde con otra demencia. Una compañera quiere entrar. Ah, perdón. A ver, participantes. Participantes. Acá. No. Maxi, ¿estás vos para habilitar? Porque a mí no me entra la niña que quiere entrar. Bueno, fíjate, Maxi, a ver si... a ver. Pero... Bueno, no estaría ni encontrando a la muchacha que quiere entrar y me parece que está Maxi, o yo, no sé quién, la verdad. Pero no aparece la participante. Si abrió Maxi, es muy probable que esté, ahora le mando un mensaje. Bueno, León, bien. Tuve que salir un segundito, ¿qué necesitas? Ah, bueno, está bueno, sí, está bien. Bien, entonces, hay otro tipo de demencia, hay otro tipo de cuadro de deterioro que simula otro tipo de demencia. Esas demencias conocidas como las frontotemporales. A propósito, agregué el efecto del tabaquismo sostenido, porque ustedes saben que una de las causas de deterioro y atrofia cerebral tiene que ver con la hipertensión. La hipertensión genera una disminución en la capacidad, en la flexibilidad de las arteriolas, de las arterias, de todo el sistema cardiovascular. Por lo tanto, la gente que tiene tabaquismo tiene más propensión a hacer eventos isquémicos, cardiovasculares en general, o a tener una atrofia un poco más marcada, lo que se denomina demencia tipo vascular. Más allá de la demencia vascular o las demencias o los deterioros tipo de demencia vascular, están las enfermedades o las demencias frontotemporales. Las demencias frontotemporales se caracterizan por un par de cuestiones. Una es cierta desinhibición. Entonces, la persona, el adulto mayor que entra en esta etapa de desinhibición empieza a mostrarse de una manera que tal vez no es acorde con su edad y su posición. Se desinhibe un poco y empieza o a decir cosas inapropiadas, o a vestirse de forma inapropiada, o a tener conductas que son, digamos, incoherentes con su edad, ¿no? No sé, alguien que quiere ponerse a andar skate o salir de mochilero. No es que no lo puedan hacer, no es que alguien que tiene 70 años no pueda ser mochilero, no pueda andar skate, pero sí va a ser lógico que si uno viene de determinada manera y de repente hace un quiebre en la conducta
uno pueda sospechar que hay algo que está pasando. Esa desinhibición que se empieza a dar en estos sujetos a veces va acompañado por otra cuestión, que es una labilidad anímica, una labilidad afectiva. Ustedes como médicos generalistas se van a encontrar en la consulta con muchos adultos mayores, varones, que tienen cierto pudor en hablar de sus afectos, de sus cuestiones emocionales. Ustedes recuerden que la práctica médica es una práctica epocal y cultural, depende de la época en la que se realiza y depende de la cultura. Entonces, todavía estamos en una época donde al adulto y al varón nos cuesta hablar de nuestros sentimientos, no tenemos una facilidad para decirlo. Entonces, muy difícilmente el varón vaya a decirle a una consulta o quiera consultar en un principio porque diga, ay, me siento como un poquito más, no sé, lloro un poquitito más, me siento como un poquitito más frágil. Difícilmente haya alguien que vaya a presentarse así. Si uno lo puede pesquisar en una consulta, viene alguien para un chequeo, viene alguien con una faringitis, uno habla, o lo hace hablar al sujeto, y el sujeto en algún momento le puede llegar, ay, sí, doctor, ¿sabe qué? También, sí, un poquito más me estuve sintiendo, y no sé muy bien por qué, estuve como, no sé, lloroncito, algo me pasa. En este caso en particular que yo les transmito de la viñeta clínica, está como mucho más de manifiesto porque es cuando la consulta ya está hecha. El sujeto cree que está depresivo, pero en realidad lo que tiene es una labilidad anímica importante. Ve una propaganda y se pone a llorar, ve una película de guerra y se pone a llorar. Esto debiera ser corroborado por ahí con imágenes. Uno lo que puede hacer es una resonancia magnética nuclear y, digamos, discriminar esta atrofia dónde se va dando, pero en general este tipo de casos cuando son tan marcados, ustedes imagínense, es un dueño de una pyme, una pequeña empresita, digamos, es un negocio importante, si tiene más de 25 empleados y ha sido un hombre que ha sabido regentear esa cantidad y ese grupo de empleados, no debe ser un hombre digamos, de carácter débil, ¿no? Un hombre sumiso, debe haber sido un hombre imponente. Sobre todo si además parte de la desinhibición pasa por mostrarse bronceada, por mostrarse pitufo, por mostrarse con cadenita de oro, por mostrarse así medio jovial como estaba marcando la doctora Areta. Entonces, este hombre nunca ha tenido problemas en esto de mostrarse gallardo, ¿no? e imponente. Entonces, en ese tipo de personalidad se juega un poco más esto de quebrar ante determinadas situaciones. Esto uno lo ve en la consulta, a veces lo ve como una consulta que viene en la demanda a decir, me pasa esto, pero en general no se escucha así, se escucha más bien pesquisando en una clínica, en una consulta general de otra índole. Por eso se los acerco a ustedes. ¿Qué pasa en esto, en este tipo de situaciones donde el sujeto, como mucho, puede parecer con cierto insomnio o con cierta labilidad afectiva, digamos? ¿Es necesariamente medicable? No, no es necesariamente medicable. No hace necesario el abordaje psicofarmacológico, pero por ahí aparece la demanda del sujeto y hay algunas personas que se bancan menos este tránsito y esto pueden paulatinamente ir entrando en una vorágine de sintomatología que lo haga pasarla muy mal. Cuando alguien entra en determinado estado que genera un insomnio de 2 o 3 días, uno ya tiene que tomar el alerta. ¿Por qué? Porque el mal dormir es algo que va potenciando cualquier tipo de cuadro que apareciera o apareciese. Si uno está un poco lábil afectivamente y se pone un poco rumiativo porque le da un poco a la cabeza y encima no puede dormir, les puedo asegurar que la calidad de vida de esa persona en menos de una semana se deteriora. Y si lo dejamos progresar, cada vez va a dormir menos y va a padecer más. Entonces, muchas veces, en este axioma de prevenir, Marina, sí, en realidad, ustedes como médico generalista seguramente sí, cuando fue al médico en el último año, se ha hecho un chequeo, tiene algún problema de salud, son las primeras cosas que uno va marcando, preguntando primero en el examen y luego tratando de reafirmar en lo que es la devolución o el planteo de un abordaje integral. Digamos, es parte del abordaje integral, ¿no? Pensar que el sujeto pueda tener un acceso a una consulta o un chequeo general, por más que no tenga
una problemática, o si tuviera una problemática, y en el caso del médico generalista ustedes lo reciben por una bronquitis, una angina o alguna otra cosa, uno de los chequeos de controles, en los controles de ese mismo caso agudo, también tiene que ver con esto, ¿no? Estimular ahí la consulta de control y un chequeo general. Pero la función tiroidea, sí, sabemos que la función tiroidea es más propio de encontrar alteraciones en el género femenino, es mucho más frecuente. En el hombre existe la andropausia, pero se da en otra edad y no suele generar esta cuestión de la habilidad afectiva, si bien, digamos, trabaja o se manifiesta como en menos, el sujeto empieza a sentir menos fuerza, menos capacidad, menos energía, menos, no tiene este quiebre tan marcado, que, como les decía, es mucho más notorio en hombres de carácter que en otro tipo de personas, y también tiene que haber determinada, digamos, postura, posicionamiento del sujeto que tenga ganas de decirlo, porque como les digo, la generación a la que estamos atendiendo y de la que yo voy a formar parte cuando sea adulto, no somos los que estamos acostumbrados a hablar de nuestros sentimientos y sensaciones, y decir, ay, no sabés, ¿cómo anda Jorge? Bien, esta semana estuve un poco lábil. No es nuestro estilo, no es la forma idiosincrática de nuestra época. Entonces, con esto que le quiero marcar, que es necesario que a veces uno o abra la oreja para ese lado o incursione un poquito. ¿Usted cómo se anda sintiendo? ¿No? Esas preguntas que a veces, ¿cómo se anda sintiendo? Y cuando pregunta, mira a los ojos y el hombre se siente compelido a decir, bueno, me siento así, asazo. ¿Se entiende? Bueno, la muestra de esta viñeta tenía que ver con esta cuestión de ir pensando en la posibilidad de cómo el sujeto se muestra y en realidad para qué lado uno tiene que ir, viendo que en realidad ninguna de las cosas que marcaron, ni Marina, ni Ben, están mal, porque en realidad uno podría probar con un antidepresivo o con un ansiolítico o algún sedativo que lo haga dormir, algún hipnótico, pero lo que uno va a ver es que no trasciende, que el cuadro no mejora aplicando un antidepresivo. De hecho, se ve bastante esto de adultos mayores medicados por una supuesta depresión, cuando en realidad es una manifestación de un deterioro cognitivo, como se le dice, o una atrofia cerebral, un envejecimiento, que, bueno, ya les dije, el envejecimiento puede tener manifestaciones a nivel corporal, a nivel cognitivo o a nivel afectivo. Son las maneras en las que envejecemos. Y muchas veces ese envejecimiento que afectivamente conmociona al sujeto, varón o mujer, se lo medica como si fuera una depresión y en realidad es parte de un envejecimiento y no responde al antidepresivo, responde al hipnótico, el tipo puede dormir, pero no mejora el estado de ánimo, no mejora esta cuestión de la labilidad. Y en personas, particularmente como el que presenté, les genera muchísimo malestar, porque, bueno, vergüenza, angustia, estas cuestiones que tienen que ver más con una cuestión de carácter, ¿no? También, en realidad, pensando en lo que dice Marina de mandarlo a un psicólogo, o la posibilidad de que el sujeto logre desarrollar algún tipo de introspección a esa edad, es mucho más dificulto que cuando uno es un poco más joven. No es que la gente de la tercera edad, adultos mayores, no hagan consultas con psicología, pero es mucho más dificulto que se pueda establecer una introspección real y una resolución conflictiva. Porque además, en general, digamos, cuando lleguemos a esa edad vamos a tener una serie de conflictos que si nos ponemos a desarmar a esa altura. Bien, vamos a leer rápidamente un caso clínico más. Les va a quedar para los que no puedan asistir al de las 6 o que en otro momento no puedan ver el video, o si llegáramos a tener uno de los múltiples problemas con videos que hemos tenido, les va a quedar de todas maneras las viñetas que ya está subida en el campus. Bueno, cortito, bueno, a ver, viñeta número 3.
También es una presentación, profe, también podría ser una posibilidad de revisar. Yo la veo. Viñeta número 3. Mujer de 35 años, sin antecedentes clínicos o psiquiátricos de relevancia. Convive con 3 hijos varones de 8, 12 y 15 años y 2 perros, en una casa de 3 ambientes. Concurre a guardia de salud mental por insomnio de varios días de evolución. Se presenta correctamente vestida, aunque levemente descuidada en el aspecto general. Fácil demacrada, ojeras marcadas, conjuntivas irritadas, edemas bipalpebral bilateral. Actitud colaboradora, se muestra cansada física y mentalmente. Inicia su relato comentando haber sido desempleada 6 semanas atrás. Divorciada de manera conflictiva hace 2 años, no recibe actualmente ninguna cuota alimentaria. Transcurrido unos minutos su relato, empieza a lagrimear. Primero sutilmente para luego convertirse en llanto. Muestra preocupación por la situación económica, por la escasa contención que encuentra en su familia de origen. Sus hijos están mostrando conductas propias de la edad, lo cual no facilita el aislamiento que vienen respetando apropiadamente. Entiende que hace un par de semanas se encontró llorando sola en el baño por primera vez en muchísimo tiempo, y que esto de llorar sola en el baño volvió a repetirse hasta volverse cotidiano. De noche la asaltan pensamientos de desesperanza y ruina, y por momentos siente que nada tiene sentido. A pesar de estar cansada, no logra dormir más de 3 horas seguidas. Por más que camina bastante durante el día, para no gastar en colectivo, no logra conseguir un nuevo trabajo. La señora concurre por insomnio. A algunos esto le parecerá como muy grotesco, el planteo del caso clínico, otros no alcanzarán a ver la diferencia, justamente para eso está planteado. Hay que hacer una disquisición entre lo que el sujeto dice que viene a consultar y lo que manifiesta sintomáticamente, o sea, diferencia entre signo y síntoma. ¿Bien? ¿Cómo se llama la mujer? Bueno, no se llama, no le puse nombre a la mujer, pero cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia porque estas son producciones meramente mentales. Bien. Algo que quieran marcar, si no pasamos directamente por el tiempo que llevamos a relatar un poco la situación. O sea, si lo miramos así por arriba, parece como una situación bastante no común y no normal, pero por ahí, porque es una mujer que está divorciada, sola, en cuarentena, con 3 hijos de edades interesantes, o sea, 2 adolescentes, uno de 8 que debe querer, no sé, jugar y cosas así, 2 perros, desempleada, es lógico que estaría cansada, por ahí un poco desbordada y se tengo que llorar y largar todo. Si lo miramos así, no sé, en ese contexto. Sí, muy bien, Martina. La verdad que es se juegan 2 cosas en lo que decís, Martina. Una que es, primero que es algo que uno ve, lo cual no quiere decir que uno no tenga que problematizar, ¿no? Que esta situación se esté dando no quiere decir que uno las tenga que normalizar o normatizar. Y a veces nos pasa eso, que entendemos las situaciones como comunes y típicas y decimos, muy bueno, sí, hay mucho de esto, pero tenemos que tratar de no quedarnos en esa cuestión de normatizar eso, porque se están aplicando muchas formas de violencia, en este caso en particular, ¿no? Ajá, bueno, claro, nos vemos a las 8. El divorcio es actual porque ahí tengo un duelo o pérdida. No, hace 2 años. Por ahí lo que marco en relación al divorcio es que el divorcio fue conflictivo y hace 2 años ya que está sin recibir ninguna cuota. Claro, Cecilia, sí. Por ahí, si uno va estrictamente, bien, sí. Es eso, ¿no? La diferencia que yo les quiero marcar acá es bien con lo que hablábamos con respecto al caso anterior. Esto ustedes pueden llegar a recibirlo en una clínica general porque depende de la dificultad del sujeto, vaya a plantearlo como no puedo dormir.
Y en realidad, cuando te va a hacer el relato de por qué no puede dormir, se desarma en llanto, que no es tan común que la gente entre y se ponga a llorar, digamos. Ustedes piensen cuántas veces han ido al médico y que de esas veces cuántas han llorado en el médico, la mayoría es casi ninguna. Obviamente, aquellos que han necesitado consultar en salud mental o que van a un psicólogo, puede ser que sí, pero no es el común de la gente. Entonces, lo que yo les quería remarcar, eso suma varios días sin dormir, cansada físicamente. Justamente, Marina, era esto lo que uno engancha con el caso anterior. El no descansar a cualquiera le va generando justamente un deterioro físico y mental que lo lleva a padecer mucho más lo que sea que esté padeciendo. Si uno incluso está padeciendo la nada, empieza a sentirse mal por no poder dormir. Y la verdad que la mente no funciona de la misma manera, y por supuesto el cuerpo tampoco. Yo creo que de alguna manera varios, claro, tal cual, me sacaste las palabras de la boca. Yo que te estaba por decir eso. Yo creo que varios de los que están acá en algún momento han atravesado una situación así, por, bueno, esto focalizado en un esfuerzo que uno quiere hacer y que puede o no estar en conexión con un deseo. Pero además, también en este último tiempo de pandemia, algunas personas se han visto afectadas, o varias personas se han visto afectadas en su dormir. Ya sea porque duermen mucho o porque duermen menos, los profesionales, claro. Y sí, mirá la cara que tenemos a mitad de año, imagínate cuando lleguemos a diciembre, ¿no? ¿no? Sí, Una pregunta. los profesionales. Sí. ¿Por qué es depresión? O sea, porque cuando vos explicás la situación, yo veo que ella lo que está pasando es angustia, porque, siendo sincero, está pasando una situación horrible, y por más que uno quizá la medique, la situación que va a seguir, o sea, la situación se va a mantener igual. El padre de sus hijos nunca se va a encargar, la pandemia va a seguir. Si vos la medicás, siento que estás tapando. Está muy bien, Mía, lo que vos planteás, porque en realidad esto se ata un poco con la anterior, digamos. Uno dice, pero si no va a cambiar, no tenemos que normalizar lo que la mujer está pasando. No está bueno que esté. Algo tiene que intervenir. El Estado, el sistema sanitario, un servicio social, debiera poder intervenir. Bueno, lo real es que actualmente eso no se ve. Bueno, podríamos, no sé, militar, digamos... Si das un antidepresivo, es como que le está diciendo, sí, no te angusties, no pasa nada, mejor seguir viviendo tu situación horrible, pero no angustiada. Sí, eso depende mucho del enfoque que uno le dé al abordaje farmacológico. Lo que dice Mía tiene muchos fundamentos, es decir, hay muchas personas que pueden verse medicadas y solamente aplacadas en cuanto a lo sintomático. Y como dice Mía, si yo aplaco lo sintomático y el contorno sigue igual, la verdad es que no llego a ningún lado. Pero dice Cecilia, cambia su percepción de la situación y ayuda a sobrellevarla por ahí. Por ahí, como la situación de su entorno no va a cambiar, por ahí se puede dar un antidepresivo para mejorar su estado actual, pero a la vez con terapia. Lo importante es esto, que ustedes puedan complejizar y darse el tiempo para pensar. El posicionamiento de Mía está por un lado, el posicionamiento de Cecilia y Belén está por el otro. Pero el abanico puede ir en ese margen y en realidad lo ideal, si quedan 3 minutos, vamos a terminar en breve. Lo ideal sería, sobre todo, discriminar que no es que hay un padecimiento de insomnio, sino un cuadro pseudodepresivo. ¿Por qué digo pseudodepresivo? Porque en realidad esto es un trastorno adaptativo. Trastorno adaptativo se define como una situación donde el sujeto la está pasando muy mal, como un síndrome depresivo, pero en relación a algo. Uno podría este cuadro diagnosticarlo así en función justamente de que ha sido desempleada hace 6 semanas. ¿Mejoramos el entorno medicándola? No. Lo que sí generamos, y eso se lo tenemos que compartir al sujeto que consulta, es la posibilidad de que descanse mejor y esto funcione mejor. Uno pensando mejor es probable que tenga más posibilidades de encontrar alguna solución a la situación que ahora lo está comprometiendo. Si además de tener una situación comprometida, esto no funciona bien porque estoy cansado, porque lloro, porque estoy angustiado,
es mucho más probable que no le encuentre la vuelta, que no encuentre la punta del hilo del carretero. Bien, bien. Queda la doctora Darling en espera de las preguntas. Obviamente esto va a continuar, y si quieren continuamos con el mismo tema a las 18 horas. No sé, Bárbara, si vos vas a poder estar a las 18. Sí, yo a las 18 voy a poder estar, ningún problema. Pues, No, te quería avisar a vos, León, para que le puedas dar un cierre al encuentro de hoy, pero... no, pero si vas a estar vos también, lo que vamos a hacer es proponer la posibilidad de que las preguntas que puedan hacer las hagan por vía chat o la guardemos para las 18 horas, tanto de esto como lo de la doctora Darling, los que hayan estado presentes. Y bueno, subiremos también el caso que planteó la doctora al principio del práctico. Estimados, queda 1 minuto 20. ¿Alguna mención que quieran hacer en este momento, que no vayamos a entrar en una... Bueno, a la tarde muy probablemente trabajemos los otros casos que son un poquito más de guardia, pero que también son interesantes. Los que puedan estar, bárbaro. Ustedes saben que cada práctico es distinto y no necesariamente tienen que estar en todos, y los que no puedan estar, con que hayan visto y hayan podido aprovechar, bien. Y si no quedarán grabados, lo van a poder ver. Estimados, no sé, Bárbara, este es tu horario también, así que si querés despedirte, te queda un minutito. Sí, bueno, junto con Adri les queremos agradecer que nos hayan acompañado, las participaciones de ustedes como siempre nos hacen crecer, cuando ponen la cara es más fácil, así que no, yo agradecida por la escucha de ustedes y nada, ojalá hayamos podido ser útiles y nada, y fue muy lindo acompañarlos en esto. Adri. Sí, lo mismo digo, la verdad que para mí fue un honor y un placer estar en esta cátedra y haberlos acompañado en este tránsito, digamos, del inicio al campo de la salud mental, que es tan, tan fascinante, así que un gustazo, compañeros, ustedes también, Bárbara, la verdad, un gusto estar con vos.